Cuando se anunció el congelamiento del precio de los combustibles, vino Nicolás Gandini acá y dijo, las empresas van a reclamar porque van a decir que es ilegal. Después hubo un acuerdo, hubo tensiones, idas, vueltas, un acuerdo, pero todo el mundo sabía que este acuerdo era hasta después de las elecciones, es decir, hasta el mes de noviembre. Pues bien, estimados y estimadas, ha llegado la hora del ajuste del precio de los combustibles. ¿Qué dicen las empresas ahora? Y estamos 20% retrasados. ¿Qué dice Nicolás Gandini? Lo empieza a hablar a partir de este momento. Gracias por venir, Nico, buen día. Guille, un placer estar acá, como siempre. Sí, es así como decís, las empresas petroleras, YPF, Shell, Axion, lo que dicen es que el retraso es 17%. ¿Qué significa un poco el atraso es del 17%? Lo que significa es que el precio de los combustibles en Argentina, si lo comparás con cuánto vale en Uruguay, cuánto vale en Brasil, cuánto vale en Chile, si trazás también cuánto vale en Estados Unidos, sacando lo que es el componente impositivo, vale un 20% menos. En dólares. En dólares, bien. Medido en dólares, justamente que es, nos guste o no nos guste, la forma en que se vive el mercado petrolero. El petróleo vale en dólares en Estados Unidos, es un commodity, en Europa lo mismo, en Asia lo mismo, en Argentina, lamentablemente también. ¿Cuál es el riesgo de que no pase eso? Esto que está pasando ahora, que es que vale menos, para el consumidor obviamente cuida el bolsillo, es interesante, el problema lo estás teniendo en el segmento de producción de petróleo, en Neuquén, en Chubut, donde se te empezó a resquebrajar y a caer toda la actividad y la inversión justamente porque no está dando precio. Entonces, ¿cuál es el dilema acá? Por un lado tenés petroleras que te dicen, che, si vos no me das un aumento de precios, como está pasando en toda la economía, yo voy a tener que reducir inversiones. Y el gobierno le dice, pero pará, si te doy un aumento demasiado grande para recuperar ese 20%, la inflación probablemente se espiralice o le meta otro motor más a la inflación. Entonces, en este momento lo que se está dirimiendo en la Secretaría de Energía, que dirige Gustavo Lopetegui, es de cuánto va a ser el aumento que probablemente se instrumente el fin de semana. Pero mínimo va a ser del 5. Mínimo un 5 o 6%. Mínimo un 5 o 6%. Para arrancar. Para arrancar. Ahora, también hay gente del gobierno que está saliendo de Mauricio Macri y economistas cercanos al Frente de Todos, que lo que dicen es, si el atraso es de un 20%, es decir, vamos a tener que dar ese 20% de alguna manera, y todos los precios de la economía se están aumentando un 10-15%. ¿Por qué no dar un aumento de un sablazo más cercano al 10 en este mes, durante noviembre, y en diciembre no tener la presión de que las petroleras te vengan a decir, mirá que yo te aumento de vuelta? Lo que pasa es que la gente ya no está para sablazos y el gobierno lo sabe, y ese es un problema, y el gobierno tampoco está para más sablazos, más allá de que se va, y además vienen las vacaciones de verano, mucha gente ya no opta por la opción del exterior, se va a quedar en Argentina y va a tener que llenar el tanque para ir a donde tenga que ir, y también lo va a sentir en ese lugar, que casi sería lo menos costoso, porque claramente la preocupación mayor, como dice Nicolás, es que se traslade automáticamente a los precios, algo que lógicamente sucede porque la mercadería se traslada en camiones que funcionan a combustible. Totalmente, lo que pasa es que, a ver, si lo miramos desde el punto de vista del combustible, que es el final de la cadena de valor de la industria petrolera, uno dice, che, cuidemos el bolsillo, lo entiende y demás. Ahora, si vos mirás que la Argentina tiene que volver a generar riqueza, tiene que volver a generar crecimiento, tiene que pensar en que de alguna forma hay que captar inversiones, ahí tenés un problema, Guille. Si lo miramos desde el punto de vista de Buenos Aires, del consumidor de combustible, del tipo que va y carga nafta y gasol en la estación de servicio, uno entiende que obviamente no puedes trasladar este aumento de forma directa. Ahora, si lo mirás desde el punto de vista de generar inversiones en Vaca Muerta, de generar inversiones para que haya más producción de petróleo, de gas, para poder exportar, para que entre en dólares, que es el verdadero problema de restricción externa que tiene la Argentina, en algún punto vos, che, atendé también este problema, porque también vas a tener despidos si no aumentás también el precio del combustible. Este escenario es extraordinario porque pone sobre la mesa la intervención del Estado en este tipo de situaciones. El Estado intervino, no de la mejor manera, las cosas como son, porque fue con un objetivo de corto plazo, que era llegar a las elecciones sin que aumente el combustible y sin que se siga disparando la inflación, algo que consiguió a medias. Digamos, sí consiguió que en los surtidores el combustible cueste lo mismo, no logró detener la inflación en Argentina. Por otro lado, como explica Nicolás, bueno, son recursos que no tienen las petroleras para invertir. Dicho sea de paso, el petróleo es uno de los negocios más rentables del mundo. La segunda salida es que el Estado, nosotros, pero de otra manera, compensemos a las petroleras la diferencia que no ganan cuando cargas el tanque en una estación de servicio. Que esa es una decisión política también. Es una decisión política, es muy interesante el punto. La pregunta que uno se hace hoy es, ¿cuántos recursos fiscales, es decir, cuánta plata tiene el Estado? ¿Cuánta plata tiene el Tesoro para salir a subsidiar, a compensar, a intervenir, justamente para que este margen, esta renta que están reclamando las empresas productoras de hidrocarburos para invertir, que
que lamentablemente es una realidad fáctica. ¿Qué significa esto? La empresa petrolera invierte donde tiene precio medido en dólares más competitivo. Si la Argentina tiene un precio que vale 20, 30% menos, a mí no me gusta. Esto es mercado puro. Es triste, digamos, pero... El petróleo es mercado puro, digamos. Totalmente. Universal y... Lamentablemente es así, ¿eh? Es antipático decirlo, es incómodo decirlo, pero funciona de esa manera. Entonces, si vos, de alguna forma, el Estado no encuentra una forma inteligente de resolver, por un lado, la tensión inflacionaria, cuidando el precio, cuidando el bolsillo de la gente, pero por otro lado, tratando de que haya actividad, tratando de que haya inversión en las provincias productoras de hidrocarburos, que por ahí nos quedan lejos, pero están. Digo, en este momento, Guille, hay 3.000 trabajadores petroleros en Neuquén que están sin trabajo porque las empresas los mandaron a la casa, le pagan el sueldo, pero eso no va a ser eterno. Mira, te la resumo. Prepárate porque vas a pagar más el combustible la semana que viene. ¿Cuánto? Ya te lo vamos a decir, 5, 6, 7, 4, pero más vas a pagar el combustible seguro en Argentina. Y también la energía eléctrica vas a pagar más. Sí, ayer hubo una decisión que es raro de entender por el timing de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, de autorizar un 25% promedio las tarifas de EDELAP, de EDEA, de EDEN, que son las distribuidoras del interior de la provincia de Buenos Aires. EDELAP La Plata es la más conocida, EDEA Mar del Plata, EDEN Necochea. Lo que uno en algún punto no termina de entender es por qué, si la gobernación de la provincia está terminando, por qué justo 2 días después de la elección se autoriza un aumento del 25%, que recién va a ser instrumentado, es decir, va a empezar a regir el 1 de enero de 2020. Entonces ahí uno dice, pero si ya hay Es una promesa preelectoral. No me aumentes ahora y yo te lo autorizo después de las elecciones. Parecería, o por lo menos habilita ese tipo de interpretaciones, que ahí es donde uno dice, si no querés que la realidad se interprete de esa manera, no hagas, no intervengas de forma tal que se pueda leer de esa forma. O sea, no es lógico que una gobernación que está saliendo te autorice un aumento que va a tener que empiece a regir el año que viene, cuando ya va a haber otro gobernador. ¿Esto es lineal? O sea, si la distribuidora aumenta el 25, ¿vos pagás el 25 más? Sí. Lineal. Sí, lineal, salvo que toques el tema impositivo, pero bien. Sí. O sea, eso implica un salto del 25% en la factura que va a tener el usuario de EDELAP, de EDEN, de EDEA, del interior de la provincia de Buenos Aires. Claro, hay que ver qué es lo que hace Axel Kicillof, que es el gobernador entrante, digamos. Lo que pasa es que... Bueno, de hecho hoy se reúnen. Hoy se reúnen. Ideal, tal vez. Y creo que este tema... Ese va a ser un punto. Este tema sí, seguramente el equipo de Kicillof está preparando una lectura, tratando de entender qué es lo que tiene en materia de contratos, de regulaciones. Ya tiene una idea. Lo que pasa es que una cosa es, cuando vos asumís vos sos un gobernador, vas a asumir el 10 de diciembre. Vos vas a llegar a las oficinas públicas, al Ministerio de Energía de la Provincia de Buenos Aires, a los EBA, que es el organismo que controla eso, y vas a ver que hay una resolución firmada por tu antecesor, que es el Estado también. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir para atrás con una resolución que ya está firmada? Parece un poco complejo eso. Vos no, si la gobernación autorizó algo, vos no podés al mismo tiempo, en 20 días, retroceder con algo que es una decisión que se tomó. Bueno, aquí tenemos el descongelamiento ya de frente, ¿no? El combustible se espera de aquí a un tiempo que aumente alrededor del 20%. La cifra exacta que dio Nicolás fue 17%, que es lo que dicen las petroleras. Es lo que dice IPF. Concretamente IPF dice 17%. Que es la que regula el mercado, totalmente. ¿no? Porque es la que más vende. Electricidad, 8%. Y gas, 22% también. Sí, yo me animaría a decir que tanto en electricidad como gas, lo que van a pedir las empresas distribuidoras de estas dos, de electricidad y de gas, va a ser más alto todavía que esto. Más que esto. Sí, sin duda. Sí. Y también pensaba, Guille, que esto no lo estamos hablando, pero lo vamos a empezar a hablar. El gobierno de Mauricio Macri difirió parte del aumento de las tarifas de gas y electricidad. Ahora. Exactamente. De hecho, el gas que consumiste en invierno lo vas a pagar en diciembre. Exactamente, lo vas a empezar a pagar en diciembre y sobre todo a partir de enero. Entonces, por más que nadie haga nada, por ponerle que viene el gobierno de Alberto Fernández y dice, miren, yo voy a mantener congeladas las tarifas, aún así tu factura va a aumentar en enero y en febrero. Por ahí no en el precio final, porque vos consumiste menos energía seguramente. En enero y febrero porque hace calor, entonces no consumís tanto gas. Ahora, acá me están diciendo, yo recibí una factura de 5.000 pesos, me dicen por acá, ¿no? Para tomar un ejemplo cotidiano que te puede pasar a vos. En diciembre yo hubiera gastado 1.200 porque se cae de manera estrepitosa el consumo de gas. La tarifa se va a parecer a la del invierno. La tarifa... Va a venir una tarifa parecida porque lo que vas a pagar es la diferencia de lo que no pagaste en alta temporada. Exactamente, va a ser algo parecido. Si vos pagabas 5.000 pesos en un momento donde consumiste mucha energía,
lo lógico es si en el verano consumiste menos gas, deberías pagar 1.200, 1.500. Pero vas a terminar pagando lo mismo. Vas a terminar pagando 3.000, 4.000 pesos. Bien. Porque te queda un 30% o un 25% que te difirieron para el verano. El remanente. El remanente, digamos. Bueno, la cuestión es que se viene un tarifazo y esto es inevitable. Sí, a ver, no sé si un Salvo que tarifazo... haya una decisión política de frenarlo por alguna razón que nosotros ya no podríamos conocer a esta altura de los acontecimientos. Seguramente va a haber un aumento de tarifas a lo largo de 2020. ¿Cuándo? No se sabe. Yo no creo que sea en enero o febrero un aumento de las tarifas de gas. Seguramente el aumento de tarifa de gas se va a patear para abril, por lo menos para abril. Hay que ver de vuelta cuál es la decisión. Y en el caso de electricidad, por ahí se patea para febrero. Ahora, Guille, esto también está bueno decirlo. El gobierno entrante de Alberto Fernández sostiene que va a avanzar en una desdolarización de tarifas, en una revisión de todo lo que es el esquema tarifario, buscando tarifas más justas, más razonables. El problema que vos tenés es que cuando el dólar se te fue tanto, se te fue de 45 pesos a 60 pesos, ahora está a 60 y pico, hay algunos economistas que dicen que en diciembre va a estar en 70. En un estado que tiene la restricción fiscal que tiene la Argentina hoy, que está obligado a tratar de gastar poca plata en materia de subsidios, es muy difícil que vos puedas mantener un congelamiento de tarifas por mucho tiempo. Vos podés mantenerlo por 3, 4 meses. Ahora, si vos me preguntás hoy, yo creo que las tarifas van a aumentar el año que viene en un 30-40% en todo el año. Es un número, digamos. O sea, es muy difícil sostener que las tarifas van a ser justas y razonables y al mismo tiempo vos vas a tener una restricción fiscal que te va a llevar a tener que aumentarlas porque no vas a tener plata para subsidiar, digamos. También es cierto que en Argentina va a cambiar la lógica, que es difícil para todos, después de interpretar un país durante 4 años, tratar de trazar un escenario futuro desde una lógica diferente, porque primero tenemos que ver cuál es la lógica del próximo gobierno que asumirá el 10 de diciembre, aunque sabemos, porque ya lo dijo en campaña y porque conocemos de dónde viene, cuál es la idea. Después hay una realidad, hay una teoría y hay un escenario. Se tienen que entrecruzar esos 3 factores y ver de todo eso qué se puede hacer. Y en todo caso, como dice Nicolás, si se puede diferir, si se puede subsidiar, si se puede detener, si se puede negociar o si habrá que aguantar un año más, en todo caso, ¿no? Totalmente. Y sobre todo lo que se va a empezar a ver, una vez que el nuevo gobierno esté en funciones, es cuál es la voluntad política de cuidar a aquel que vos ves que no puede, digamos. Que es algo que por ahí uno cuestionó fuerte del gobierno de Mauricio Macri, que es, ok, si hay sectores populares, si hay sectores pymes, si hay sectores de pequeños comercios, donde realmente pagar una factura de gas y electricidad le pegó en la línea de flotación, digamos. Sí, hay que identificar. Tenés que identificarlo, sin duda. Tenés que tratar de cuidarlo. Incluso, a ver, gente del gobierno actual me va a decir, y nosotros llevamos adelante un plan de tarifa social. Sí, pero no es fácil. Pero no es fácil ni siquiera acceder. Exactamente. Es fácil desde el escritorio, parece fácil. No, entras acá y llenás esto, pero no es tan fácil. Sobre todo con no lo que fácil. es la economía real. O sea, debería ser más sencillo, incluso sí, territorialmente. Eso. Y también con las pymes, o sea, identificarlas, contenerlas, ver de qué manera en una situación súper compleja se puede tratar de aportar algo, de que la situación no sea tan fea, digamos. Ahí sí falló la voluntad política, que es lo primero que tiene que haber cuando uno lleva adelante política pública. Gracias, Nico, por venir y por haber madrugado, ¿no? 4% es la inflación que se calcula para el mes pasado, el IPC que se calcula para el mes que pasó. Por otro lado, ahí está, volvió, pasó. Listo, Nico. Por otro lado, el combustible, como decíamos recién, tiene un retraso, lo dicen las petroleras, habrá que ver cuánto se termina de trasladar a los surtidores. Ya hablamos del gas, hablamos de la energía eléctrica, las prepagas, tenemos que sumar el 12% que vas a tener que pagar de más en los servicios de prepaga y evidentemente detener la inflación de aquí a los próximos meses va a ser difícil porque ya tiene un ritmo que es difícil de frenar. Pero bueno, a partir de ahí empezarán nuevas decisiones políticas para tratar de frenar la inflación, porque la inflación lo único que genera, por lo menos en países con pisos de pobreza tan altos como el argentino, termina generando más pobreza. Identificar a los que más necesitan, ayudar en todo caso a los que más necesitan, que paguen aquellos que pueden hacerlo, sería un principio de equilibrio. Pero la realidad es que todavía hay que esperar algunos meses duros, porque el ritmo de la inflación en Argentina parece difícil de contener, al menos en este marco.